Muy buenos días. En esta mañana, domingo 20 de diciembre del año 2020, les damos la bienvenida a este servicio virtual. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Y en este día vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que dijimos ya tiene por título El Evangelio es, y el título del mensaje de este domingo es El Evangelio es fortaleza. Y hermanos, hoy en día, con todas las noticias alarmantes, con la muerte al acecho, con tantos problemas que se ciernen sobre nosotros, es bastante normal sentirse sin esperanza, sentir temor, estar llenos de desánimo. Y sin embargo, nosotros debemos recordar que el mensaje del Evangelio es, primero que nada, sí, un mensaje de salvación, pero también el Evangelio son buenas noticias de esperanza, de paz, y también son noticias de fortaleza para la vida de los cristianos. Y mencionábamos ya la semana pasada que Dios ha prometido que vendrá un día en que todas nuestras lágrimas serán enjugadas y en que todas nuestras esperanzas se verán cumplidas y en que nuestra paz será una paz completa. Y hablando precisamente de aquel día, el libro del profeta Isaías nos muestra la siguiente estampa. En este libro, Isaías, capítulo 35, versículo del 1 al 4, nosotros leemos lo siguiente: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y fortalecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo a la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. No obstante, hasta que ese día llegue, aún tendremos nosotros que enfrentarnos a los problemas. Vamos a tener pruebas en nuestras vidas y es posible que todas estas situaciones difíciles nos hagan olvidar por un momento la esperanza que tenemos en el Señor. Todos estos problemas puedan robarnos por un instante la paz que el Señor nos ha dado, o que nos hagan caer en el desánimo, y todas estas cosas suceden no por una falta de fe, o porque no confiemos en Dios, o por no creer realmente en el Señor, sino que más bien estas cosas suceden en nuestra vida debido a nuestra humanidad. Nosotros aún somos débiles, somos vulnerables ante las tormentas de la vida, y sin embargo, ante esta situación, el Señor nos dice lo siguiente. Permítame leer dos citas de la Biblia, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y Salmo 103:14 dice, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y es que, hermanos, Dios no espera a hombres y mujeres perfectos y sin fallas, que vivan sin ningún temor o que no tengan ninguna situación problemática en su vida, porque si ese fuera el caso, si Dios buscara gente perfecta para que lo siga, entonces no nos habría llamado. Más bien el Señor nos llamó a nosotros, a cada uno de nosotros, aún siendo consciente de que nosotros somos polvo. Él sabe que nosotros solo somos débiles humanos, propensos a las fallas, con temores, que muchas veces tenemos poca fe y que nuestro corazón suele caer más de lo que nos gustaría en el desánimo ante las diferentes pruebas de la vida. Y aunque Dios sabe todo esto, aunque Él sabe toda nuestra condición humana, con todo esto, con todo lo anterior, aún así el Señor nos ha llamado y nos ha amado. Ahora, con todo lo anterior, aún podría haber alguno que no podrá creer o que no podrá aceptar
que un creyente pueda pasar por desánimo, que tenga falta de paz, que tenga temor en su vida y que al mismo tiempo diga ser creyente o que al mismo tiempo diga que está siguiendo al Señor. Y es por esa razón que en esta mañana vamos a visitar a uno de los más grandes siervos y profetas del Señor, de los que hace mención en la Biblia. Y este hombre del que vamos a hablar en esta mañana no solamente fue llamado a servir a Dios en una de las épocas más oscuras de la nación de Israel, para que él pudiera predicar el mensaje de Dios, sino que también tiene, en la Biblia tiene registrados algunos de los más grandes milagros de parte de él. Él vivió una de las peores oposiciones. Él se enfrentó a un grupo de falsos profetas que lo superaban por mucho en número, y aún así él fue respaldado por Dios con fuego que cayó del cielo. Y por supuesto, hermanos, me estoy refiriendo al profeta Elías. No obstante, luego de toda esta situación que hemos contado, de todo lo que el Señor hizo a través de él, ya casi para terminar su historia, encontramos a Elías de la siguiente manera. Permítame leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 4 al 9. Y él se fue, aquí está hablando de Elías, él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Nos encontramos aquí con el mensajero de Dios, este gran hombre de fe, el poderoso Elías, que está completamente lleno de temor, hundido por los problemas, sometido por el cansancio, ajeno de toda paz y en una profunda depresión. Tal era su situación que la Biblia nos dice, que en lo que acabamos de leer, que él le pidió al Señor que le quitara la vida. Él tampoco tenía deseo de comer o beber absolutamente nada. Y después de que un ángel prácticamente lo obligara a comer, él caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb, y lo primero que hace al llegar a ese lugar es buscar una cueva solitaria, oscura, y se mete ahí para pasar la noche. Y es que Elías, a pesar de ser profeta, a pesar de ser un siervo de Dios, estaba completamente sometido en ese momento por el temor, lleno de desesperanza, dejado de toda paz. Y aún con todo esto, con toda esta situación que él tenía en su vida, el Señor no lo dejó, no lo desechó, sino que Dios, nuestro Dios, tuvo cuidado de su siervo. Y del mismo modo, hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros aun cuando el miedo o el desánimo viene a nuestras vidas, aun cuando nosotros nos sentimos cansados o sin esperanza o sin paz. Aún el Señor viene y el Señor cuida de nosotros. Ahora bien, antes de continuar con esta historia, con lo que sucedió, vamos a hacer un rápido repaso de qué fue lo que aconteció para que finalmente Elías se encontrara en esa situación. ¿Qué ocurrió que lo llevó a estar en esa condición anímica y a terminar en esa cueva en Horeb? Y lo cierto es que no tenemos mucha información acerca del profeta Elías antes de que comenzara su ministerio. Nosotros no sabemos nada acerca de sus orígenes, no sabemos realmente nada acerca de su familia, de su procedencia. De hecho, como les decía, este hombre prácticamente aparece de la nada en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, y antes de esto nosotros no sabemos nada de él. Lo que sí sabemos, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, es que su ministerio se llevó a cabo en uno de los periodos de mayor decadencia en la vida espiritual del pueblo de Israel,
Este pueblo había caído en el punto más bajo en cuestión de idolatría, y Baal y Asera se habían consolidado como los ídolos por excelencia de esta nación de Israel. Además, en este mismo tiempo, Acab y su esposa Jezabel eran los reyes de la nación de Israel, y los dos eran malvados, aunque especialmente su esposa Jezabel, ella realmente no solo era malvada, sino que era una mujer sanguinaria. También durante esa época otros profetas y hombres de Dios habían sido asesinados, habían sido perseguidos, porque en el reino de Israel había una especie de política de cero tolerancia para los seguidores de Dios. Y como les comentaba ya en su primera aparición, Elías se presenta delante del rey Acab y le anuncia que va a suceder una sequía en el pueblo, en Israel, y que Dios así lo ha mandado. Y después de dar este mensaje, Elías pasa los siguientes 3 años y medio siendo buscado en todo Israel y en las naciones vecinas, aunque sin ningún éxito, pero Elías se convirtió en un prófugo, por llamarlo, del reino. Y después de todo este tiempo, después de pasados estos 3 años, Elías regresa delante del rey, delante de Acab, y le lanza un reto. Le dice, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Permítame leerlo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 19 en adelante. Nosotros leemos lo siguiente en la Biblia: manda pues, aquí está Elías lanzando su reto, manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda por medio del fuego. Ese es Dios. Y nosotros conocemos la historia, la hemos escuchado o quizá la hemos leído. Sabemos lo que aconteció, sabemos del ridículo que hacen los profetas de Baal y de Asera, y de cómo Dios respalda a su profeta, a su siervo Elías, y envía fuego que consume todo este holocausto. Nosotros conocemos la historia, y después de lo que sucedió, entonces el pueblo está ahí en esta situación, en esto que acabamos de leer. Como leíamos, el pueblo acepta el reto, se reúnen en el monte Carmelo, y primero que nada los sacerdotes de Baal preparan el altar, colocan el animal como debe de ser y están invocando a sus dioses, a sus falsos dioses, por varias horas, pero no obtienen ninguna respuesta. Después de esto, Elías, viendo cómo no sucedía nada, él comenzó a burlarse y les decía que lo llamaran más fuerte, que tal vez estaba meditando o incluso que tal vez estaba ocupado. Los sacerdotes de ídolos, nos dice la Biblia, que estaban ya desesperados y comenzaron a cortarse el cuerpo como parte de un ritual, pero obviamente no obtuvieron ninguna respuesta porque los ídolos no pueden responder. Después de esto, Elías reconstruyó el altar con 12 piedras que representaban precisamente a las 12 tribus de Israel. Colocó el animal en el altar. La Biblia nos dice que Elías cavó una zanja. Él llenó esta zanja con agua, lo cual de hecho es un dato interesante, pues debemos recordar que el pueblo estaba en una gran sequía. Sin embargo, hermanos, el Señor siempre provee lo necesario para aquellos que en Él confían. Y Elías llena todo esto con agua. Y finalmente el profeta invoca el nombre del Señor y el milagro se produce. La ofrenda es consumida por el fuego que fue enviado del cielo.
y no solamente la ofrenda, sino que también el agua e incluso las piedras del altar, todo quedó consumido por el fuego. Y al ver que esto sucedió, la gente reconoció que Jehová es Dios, apresaron a los falsos profetas y los llevaron al río para que fueran degollados. Y unas horas más tarde, finalmente Dios envió de nuevo lluvia a Israel después de más de 3 años. No obstante, con todo esto, seguimos nosotros sin saber qué es lo que hizo que Elías terminara en esa cueva de la cual ya mencionábamos, porque ese día, hermanos, sucedió un poco más tarde que la esposa del rey, Jezabel, se enteró de todo lo que había pasado y entonces envió un mensajero con Elías. Y este mensajero le dijo lo siguiente en Primera de Reyes 19:2: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí está hablando de los profetas que habían sido asesinados. Entonces, hermanos, podríamos nosotros decir que lo que sucedió con Elías, lo que hizo que Elías terminara en aquella cueva, es que Elías tuvo miedo y eso fue lo que lo condujo hasta aquel lugar. Y debemos, hermanos, además recordar que Elías ya había estado siendo un prófugo de la justicia durante más de 3 años. Él ya había vivido lo que era tener un precio sobre su cabeza. Él sabía lo que era que lo estuvieran persiguiendo para matarlo. Él sabía todo esto. Él lo había ya vivido de primera mano, pero también él sabía que el Señor le había estado ayudando y había estado cuidando de él. Por lo tanto, hermanos, podemos nosotros preguntarnos cómo es posible que ahora, con esta nueva amenaza de una reina malvada, Elías salga huyendo por su vida hasta el punto de terminar en esta cueva oscura. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Porque Elías no es nuevo, Elías no es primerizo en esto de recibir amenazas en contra de su vida, no es la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue diferente en esta ocasión? Y es que lo que sucede, hermanos, es que aunque Elías en efecto confiaba en Dios y había vivido las diferentes situaciones en las que el Señor lo había guardado, lo había protegido y le había provisto lo necesario, aunque Elías confiaba en Dios, el profeta seguía teniendo sentimientos muy humanos y por supuesto que era capaz de sentir miedo. Cualquier persona sensata, de hecho, tendría temor si alguien poderoso como la esposa de un rey, y en este caso no solamente poderosa, sino malvada y sanguinaria, Jezabel, si una persona como ella te amenaza de muerte, por supuesto que cualquiera de nosotros tendría temor. Pero al mismo tiempo, después de años de persecución, de penas, de incertidumbre, porque Elías ha estado pasando por toda esta persecución ya por años, Elías se encuentra ya cansado. Él está harto, completamente fatigado por este trabajo que le ha tocado hacer, por su vida como profeta, porque el hecho de compartir el mensaje de Dios le ha traído solamente penas, desgracias, persecución, cansancio. Elías se encuentra ya cansado de toda esta vida y por lo tanto nosotros podríamos decir que lo que ha llevado a este hombre a la situación en la que se encuentra, a estar escondido en esa cueva, es una mezcla de cansancio, de hartazgo y de temor. Elías realmente se encuentra bajo mucha presión. Elías realmente se encuentra cansado de toda esta vida de profeta que él ha llevado. Y esta mezcla de cansancio, de temor, de miedo ante las circunstancias, hermanos, hoy en día muchos de nosotros también las hemos o lo hemos experimentado, sobre todo a causa de la situación en la que nos encontramos precisamente hoy en día, con la enfermedad que está acechando, con el peligro de la muerte cada vez más latente, más real, más cercano que nunca, con los problemas financieros que se han venido acarreando, con las noticias desalentadoras, con las familias separadas por la distancia y con todas estas situaciones similares, hermanos. Puede ser que muchos de nosotros nos encontremos también como Elías, postrados en esa cueva oscura, desanimados,
y cansados. Puede ser que nosotros nos sintamos identificados con este profeta. Y en el caso de Elías, este profeta cansado, él se encuentra de esa manera, hermanos, porque él había intentado, él se había esforzado en llevar, en compartir el mensaje del Señor, la palabra de Dios a su pueblo, y no había obtenido ningún resultado. Él había estado trabajando por años y sus intentos, su trabajo era básicamente similar a intentar barrer la playa o intentar detener la lluvia con las manos. La tarea que Elías había estado intentando hacer era una tarea inútil. Y debido a todo este trabajo que él había estado haciendo por años, él se encontraba ya fatigado. Más de 3 años de desvelos, de mal comer, de estar huyendo. Y finalmente quizá él se pregunta, ¿hacer todo esto y para qué? Trabajar todo esto y realmente ¿para qué? Dios mismo había enviado al profeta, Dios había cerrado los cielos por 3 años, por más de 3 años, y el pueblo de Israel aún con esto no había entendido, no había cambiado ni se había arrepentido. Y después de todo esto, como acabábamos de leer hace un momento atrás, el mismo Señor envió a Elías para que hiciera este reto ante el pueblo, y el Señor demuestra su poder, el Señor demuestra su supremacía, Él envía el fuego del cielo, y aunque el pueblo, como leíamos también, había declarado en ese punto que creía en Dios, había declarado que Jehová es el verdadero Dios, tal vez la pregunta de Elías era, ¿cuánto tardarán en regresar ahora a los ídolos? Jezabel sigue sentada en el trono, y ella va seguramente a levantar más sacerdotes de Acera, de Baal. Ella va a volver a poner nuevos sacerdotes. ¿Cuánto tiempo el pueblo va a tardar en regresar en los ídolos? Y tal vez todo esto, hermanos, el miedo, el cansancio, el hartazgo, como les decía, es lo que finalmente ha llevado a Elías a encontrarse en esa cueva. Todo esto es lo que ha conducido a este profeta a ese lugar, a esa cueva en la que tal vez nosotros también, algunos de ustedes, se encuentren en este tiempo. Sin embargo, como mencionábamos minutos atrás, nuestro Dios, el Señor, nos entiende. Él ha estado también en nuestros zapatos y Él comprende al cansado profeta y te comprende a ti, me comprende a mí, nos comprende. Él realmente ha pasado por la situación en la que estamos viviendo. Tan solo debemos imaginar un poco la escena con Elías, este profeta cansado en lo físico y en lo espiritual, en lo emocional, en el alma, con toda esta depresión que tiene en ese momento, acostado sin ningún ánimo, y en esa sucia cueva, en ese lugar abandonado, digamos, es en ese punto donde Dios mismo entra para poder hablar con él. Dios mismo va hasta ese lugar para darle ánimo y darle fuerza a Elías. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando entra a aquel lugar, cuando va a aquella cueva? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Le recrimina por no confiar en Él? ¿Le da un discurso sobre la soberanía de Dios y cómo Elías no debió tener estas pruebas, no debió faltarle la fe? Eso es lo que le dice Dios. El Señor le reprocha por estar cansado. Él le dice, un hijo de Dios no puede estar deprimido, un hijo de Dios no puede estar cansado. No te puedes cansar, Elías. Solamente es cuestión de tener más fe, solamente es cuestión de orar más, solo es cuestión de confiar más. ¿Eso es lo que le dice Dios al profeta cansado? Claro que no. Casi podemos ver nosotros al profeta que está en esa cueva, en medio de la oscuridad, con una almohada de piedras completamente mojada porque él estuvo llorando toda la noche. Y en esa condición tan deplorable es que Dios se acerca en silencio y le pregunta a su siervo, ¿qué haces aquí? Pero no se confunde, hermano, no, la voz de Dios no es un grito iracundo, sino que es más como un padre que se acerca a su hijo amado, que por accidente ha roto un vidrio de la casa y después ha salido corriendo a esconderse. Y para un buen padre, para un padre bueno, la salud y el bienestar de su hijo siempre va a ser prioridad.
Que se rompan los vidrios de casa, no importa. Lo más importante para un padre es averiguar que su hijo está bien. Y es en ese sentido, hermanos, que el Señor se acerca con Elías y le pregunta: ¿qué haces aquí? Escucha el tono amoroso del padre. ¿Qué haces aquí, Elías? Y les cuento esto, les digo esto, hermanos, no solamente para poner en sus mentes una imagen enternecedora de Dios, no, sino porque realmente el Señor, como un padre, tiene cuidado de nosotros. El Señor se preocupa de nosotros, Él mira por nuestras necesidades. El Señor realmente está preocupado cuando nos encontramos en las situaciones como la que Elías estaba. Y después de esto, cuando el Señor se acerca y le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí?, leemos la siguiente respuesta. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en este caso, el Señor que le está preguntando a Elías: ¿qué haces aquí?, lo que sucede con Elías es que Elías realmente no da una respuesta directa, ¿no? Pero nosotros podemos analizar un poco lo que Elías le respondió al Señor. Elías, en un resumen que podemos hacer, nosotros podríamos decir que lo que Elías le respondió al Señor es que: Señor, Dios, estoy cansado. Estoy cansado porque he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pero no ha servido realmente de nada. El pueblo sigue perdido. Señor, estoy cansado porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y a pesar de todo lo que han visto, a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de todo lo que les he dicho, la gente sigue alejada de ti. Señor, estoy cansado porque han matado a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y ahora incluso me buscan a mí para matarme también. Y Señor, en serio, dice Elías, lo he intentado, me he esforzado, he trabajado, pero no ha servido de nada, piensa Elías. Otra vez se nos da cuenta, en resumen, lo que dice Elías: Señor, estoy cansado. Y luego de esta respuesta, de la respuesta de Elías, podríamos decir que algunos cristianos que suelen en ocasiones creerse más santos o más rectos o más correctos que Dios, podrían responderle al profeta que un hombre de Dios no puede tener esa actitud, que Elías es un hombre de poca fe, que esa no es la forma de actuar de un creyente, que le está fallando al Señor. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios no actúa de esa manera. De hecho, lo que nosotros leemos es lo siguiente: Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 en adelante. Él le dijo, aquí está hablando Dios, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Un gran viento, un terremoto, fuego. ¿Qué tienen estas tres cosas en común? En el relato se nos dice que en ninguna de ellas estaba Dios. Y después, el mismo relato nos dice que vino un silbo apacible, y aunque no lo dice de manera directa, lo que nos da a entender es que el Señor estaba en esa sencilla manifestación, en ese pequeño y delicado viento. Ahí se encontraba Dios. Sin embargo, hermanos, el relato no nos habla de que Dios no se manifiesta en las grandes señales y que por lo contrario Él se manifiesta en el silbo apacible o en el viento tranquilo, ¿no? De eso no va el relato, esa no es la lección que aquí nos quiere dejar Dios, ¿no? Todo lo que nosotros leemos, todo esto que el Señor hizo delante de Elías, fue precisamente para darle a él una lección y para darnos también una lección a nosotros como creyentes.
Sin embargo, hermanos, antes de pasar como tal a la lección, nosotros debemos preguntarnos algo. ¿Cómo es que Elías sabía que Dios no estaba en el viento recio, que Dios no estaba en el fuego, que Dios no estaba en el terremoto? ¿Cómo es posible que Elías pudiera saber que Dios no estaba en esas manifestaciones y sí estaba en este silbo apacible? ¿Cómo sabía Elías esto? ¿Cómo sabía esta situación Elías? Y la respuesta es que Elías sabía en dónde se encontraba Dios o en dónde se movía Dios, a causa de que él estaba de continuo en una comunión con el Señor. Elías había aprendido a identificar a Dios porque él constantemente estaba en comunión con el Señor. Y Elías, ahora sí yendo a la lección, Elías creía que era por medio de las grandes señales, como cerrar el cielo por más de 3 años para que no cayera lluvia, o el fuego cayera para que consumiera el altar y todo el sacrificio. Elías pensaba que era precisamente por medio de las grandes señales que el pueblo se arrepentiría y volverían a Dios. Pero el Señor le hizo entender en esta lección que le está dando que no importa cuántas sequías mandara, o cuántos grandes vientos, o cuántos terremotos, o fuegos del cielo hiciera caer, no importa todos estos grandes milagros, si el pueblo no lo estaba buscando del mismo modo como lo hacía Elías, si el pueblo no podía aprender a identificar la presencia de Dios, entonces el pueblo no iba a cambiar, sin importar cuántas señales enviara Dios. Porque sucede, hermanos, que las señales y los milagros no cambian el corazón de las personas. Las señales y los milagros no cambian el corazón de las personas. En la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, hay una parábola en el capítulo 16. Nosotros la conocemos como la parábola del rico y Lázaro, y ahí se nos dice que un hombre rico hacía todos los días banquetes, y que también estaba Lázaro, que era un mendigo y que solamente deseaba poder comer algunas migajas del pan que caían de la mesa del rico. La historia continúa, ambos mueren, y mientras que Lázaro es llevado al cielo, al seno de Abraham, dice la parábola, el rico es llevado a la condenación eterna. Y estando en ese lugar, el rico le pide a Dios que le permita, o que mande más bien a Lázaro, para que le advierta a su familia para que no terminen en ese lugar donde él se encuentra. Y la parábola termina diciendo básicamente lo siguiente, Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Y aquí precisamente, hermanos, está haciendo una alusión a que no es por medio de milagros o de señales o de grandes portentos que la gente va a creer en el Señor. Si el día de mañana, hermanos, el Señor decidiera hacer un milagro a escala mundial, si el Señor decidiera simplemente erradicar por su poder todo este virus que nos está asediando, si Él decidiera terminar por su divina voluntad con el virus básicamente de la noche a la mañana, aunque el Señor hiciera esto, mucha gente seguiría sin creer. Ellos dirían que ocurrió otra cosa, buscarían otra explicación, porque reitero, no son los milagros los que traen a la gente a los pies de Cristo, no, sino que realmente lo que habla, lo que transmite el mensaje del Evangelio a las personas es una vida que ha sido transformada por el poder de Dios. Lo que realmente hace que las personas vengan a los pies de Cristo es un corazón amoroso por los demás. Lo que realmente hace que las personas crean en Dios es un testimonio íntegro de nuestra parte, es realmente predicar una cosa y vivirla. Eso es lo que hace realmente que la gente considere pensar en Dios y finalmente crea en el Señor. Ahora bien, hermanos, continuando con nuestra historia y ya para ir terminando, mencionábamos ya que una parte del mensaje del Evangelio es precisamente fortalecernos a nosotros como hijos de Dios. No obstante, también es verdad que nosotros solemos pensar que ser fortalecidos por parte de Dios es igual a ser capacitados de manera sobrenatural para hacer las cosas o para enfrentar las pruebas.
Y aunque el Señor en efecto puede capacitarnos o fortalecernos de manera sobrenatural, esta no es la única forma en la que el Señor puede fortalecer a sus hijos. En ocasiones, sí, Dios va a fortalecernos de manera sobrenatural cuando nos encontremos en diversas pruebas. Pero también en otros casos el Señor nos va a ayudar y nos va a fortalecer por medio de su palabra cuando nosotros nos alimentamos de ella. En otras ocasiones vamos a ser fortalecidos por medio de las promesas que el Señor nos ha hecho. Él nos va a recordar las promesas y estas promesas van a fortalecer nuestras vidas. Y también, hermanos, Dios puede fortalecernos a nosotros por medio de otras personas que nos ayuden, que nos levanten, que nos apoyen, e incluso personas que tomen nuestro puesto en el servicio a Dios. Todas estas formas tiene Dios para fortalecernos. Y en el caso de Elías, el Señor utilizó básicamente todas ellas. Para ir ya terminando, como les decía, permítame leer Primera de Reyes del capítulo 19, del versículo 13 en adelante. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí, hermanos, en esta lectura, en esto que acabamos nosotros de leer, primero que nada vemos cómo el Señor fortaleció de manera sobrenatural a Elías, porque todavía tenía varias tareas que hacer. Y como lo encontramos, como leímos de Elías, él se encontraba completamente devastado, temeroso, sin fuerzas. Sin embargo, lo primero que hace el Señor es fortalecerlo de manera sobrenatural, para que vaya, para que cumpla, para que termine el trabajo que el Señor le ha encomendado. Así que Elías sí fue fortalecido primero de manera sobrenatural. Segundo, Elías también fue fortalecido por medio de la palabra del Señor. El Señor le dijo que fuera y que enviara básicamente a 2 reyes. Y si nosotros hacemos una lectura rápida, esto no nos dice mucho, pero si buscamos, si conocemos un poco la historia, cuando el Señor le dice que ungirá a Hazael por rey de Siria, y vemos quién es Hazael. Bueno, Hazael fue el rey de Siria, que Dios utilizó para castigar la idolatría del pueblo de Israel algunos años más adelante. Y el otro de los reyes, Jehú, que fue ungido como el rey de Israel, él acabó básicamente con la descendencia de los malos gobernantes que habían perseguido a Elías. Y lo más importante es que Jehú terminó con la vida de Jezabel, aquella mujer que había amenazado la vida de Elías. Así que en segundo, como les decía, Elías fue fortalecido por medio de la palabra que el Señor le dio. Tercero, Elías fue fortalecido por una promesa que el Señor le hizo. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, le dijo Dios. Y Elías seguramente cuando escuchó que 7,000 hombres se habían guardado de no caer en la idolatría, seguramente Elías recibió fortaleza en su vida, en su corazón. Seguramente Elías pensó, yo pensando que era el único que había quedado, pero el Señor ha guardado a 7,000. Y con esta noticia, el corazón y la vida de Elías se vio reconfortada y fortalecida. Y finalmente, hermanos, Elías también fue fortalecido por medio de alguien más. El Señor le dijo que alguien más, otra persona, tomaría su lugar. Alguien más ahora vendría a ser el profeta de Dios. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, le dijo el Señor, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y sin duda, hermanos,
nosotros también en este tiempo tan difícil, con días complicados, con un panorama que no se ve para nada esperanzador, ante la situación que estamos viviendo, es también posible que ustedes, que nosotros nos sintamos temerosos, que estemos cansados, de que incluso nos encontremos, como decíamos, como Elías, en esa cueva, pensando en que estamos cansados, pensando en que tal vez la situación nos ha superado, tal vez estemos en esa condición. No obstante, no debemos olvidar, hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros, que el Señor en cada prueba que nos envía tiene un propósito para nosotros, para sus hijos. Y más importante aún en esta mañana, de acuerdo a todo lo que hemos estado hablando, debemos recordar que ante estas circunstancias, ante estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo y que vamos a atravesar seguramente en los siguientes meses, debemos tener presente que el Señor puede fortalecernos de una manera sobrenatural, que Dios puede fortalecernos por medio de su palabra cuando nosotros nos dedicamos a leerla y a estudiarla, que el Señor puede fortalecernos por medio de las promesas que ha hecho a nuestras vidas, y que incluso, hermanos, el Señor puede fortalecernos por medio de otras personas, por medio de alguien más, por medio de otros hermanos. Y algo es seguro, hermanos, el Señor siempre nos va a guardar, a proteger y a fortalecer. No importa cuál sea la situación, cuál sea el problema, cuál sea la tormenta, no importa cuál sea la pandemia que estemos atravesando, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, y si nosotros lo pedimos, Él nos fortalecerá de cualquier manera, de las muchas maneras que Él tiene para hacerlo. Termino esta mañana entonces leyendo una vez más este versículo que leíamos al principio en Isaías 35, versículo del 1 al 4, donde el Señor nos recuerda lo siguiente: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo a la llanura del Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarnos. Y hermanos, esto mismo les digo hoy: el Señor viene. El Señor viene para salvarnos, el Señor viene para ayudarnos, y con esta noticia nuestras manos deben ser fortalecidas, nuestras rodillas deben ser renovadas, y no debemos tener temor. No debemos tener miedo ante las circunstancias que vivimos, sino que debemos ser fortalecidos, llenos de toda esperanza en el Señor, porque el Señor, nuestro Dios, viene. Con esto en mente, terminamos en esta mañana y lo haremos con una oración. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por la oportunidad de escuchar tu palabra, y te agradecemos porque en ella nosotros recordamos que tú puedes fortalecernos, ayudarnos y guardarnos aún en esta situación tan difícil que vivimos. Y Padre, yo te pido por mis hermanos en esta hora que tú los sigas guardando y fortaleciendo, que tú traigas ánimo a las manos y rodillas cansadas, Señor, que los fortalezcas, que les traigas paz y fortaleza, Señor, a sus vidas. Guarda a mis hermanos que escuchan este mensaje de tal manera que ellos puedan recibir de ti nuevos ánimos, alas como las águilas, como declara tu palabra, Señor. Guárdalos en estos días tan difíciles de tal manera que ellos puedan tener paz, que ellos puedan depositar realmente toda su confianza en ti, que ellos puedan ver la luz a pesar de la oscuridad en la que se vive hoy en día. Guárdalos en tu salud, guárdalos en tu fuerza, guárdalos, Señor, por favor. En tus manos nos encomendamos, te pedimos todo esto en esta mañana, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.